Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Una Charla con Steffi. Hoy hablaremos de la influencia de la familia en la educación de los niños. Muchas veces pensábamos en que la educación empieza en la escuela, con los maestros, con los libros y las tareas. Pero la verdad no es esa, porque la educación comienza desde mucho más antes. Porque los primeros años de vida de un niño y donde él aprende es en el hogar. Porque desde que ese niño nace, pues observa, imita, aprende de sus padres, cómo ellos se comportan, cómo ellos son para hablar, cómo resuelven los conflictos, cómo demuestran cariño o cómo se comportan en una situación difícil. Los aprende de su familia. Y como decía el pedagogo Paulo Freire, la educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. Y ese amor y ese valor se vive primero en casa. Y decía que la UNESCO decía que la familia constituye el primer espacio educativo de todo ser humano. Es ese entorno en donde se forman valores, actitudes, hábitos y son comportamientos que acompañarán a ese niño durante toda su vida. Pongámonos a pensar en un ejemplo tan cotidiano de la vida diaria, en donde una madre le enseña a su hijo a saludar, le enseña a cómo pedir un favor, le enseña que tiene que compartir sus juguetes. Parece algo simple, ¿no? Es un ejemplo simple, cotidiano. Pero en verdad, eso va a marcar una gran enseñanza al niño. Porque eso le enseña, que es convivencia, que es la empatía y que es el respeto. Y si vamos un poquito más allá, la familia también enseña el valor del esfuerzo, de la responsabilidad, de la superación personal. Y cuando un niño vive con sus padres y ve a sus padres cumplir sus compromisos, sus trabajos con dedicación, que se levantan para hacer ejercicio o alguna cosa, tiene rutinas, es organizado, o sea, va aprendiendo lecciones de vida mucho más poderosas que cualquier teoría. Y por eso decía el psicólogo Uri Bronfeld en 2005, el entorno familiar es el primer microsistema del ser humano. Y es donde los niños viven en ese entorno, en la forma en cómo ellos son tratados, apoyados y escuchados. Influye directamente en ese desarrollo emocional, académico y social de cada niño. Podemos también decir que la educación familiar, sin hablar del afecto y la comunicación. Según Savage and Children 2022, los niños que crecen en hogares donde se conversa, se escucha y se expresan sentimientos desarrollarán gran autoestima, mejorará su rendimiento académico. Porque si un padre le pregunta a su hijo apenas llega del trabajo o está en la sala, ¿cómo te fue en tu escuela? Esa pregunta va a marcar una diferencia tan enorme en el niño, porque al niño le demuestra que sus experiencias le importan, que él puede confiar y en que él puede expresarse libremente. Y aquí entra un tema muy influyente, el tiempo de calidad. ¿A qué le conocemos como tiempo de calidad? Todos vivimos en una época en donde los papás trabajan jornadas largas, en que están mucho conectados a la tecnología, y
Y esas pequeñas cosas pues reducen el tiempo de convivencia familiar. Porque según una encuesta del Barómetro de la Familia 2023 de la Fundación SM, dice que el 60% de los padres reconocen que no pasan suficiente tiempo con sus hijos, especialmente entre semana. Esto nos invita a reflexionar: ¿estamos realmente presentes cuando compartimos con nuestros hijos o solo estamos físicamente? El cariño, la paciencia, la atención, ¿cómo les puedo decir? Son elementos esenciales que van a contribuir el aprendizaje emocional y social del niño. Porque los niños aprenden del ejemplo, como antes les mencioné. Decíamos antes, de que si una mamá le enseña a saludar, si una mamá le enseña a compartir juguetes. Claro, porque le está enseñando, como dicen, si los niños ven en su padre el respeto, pues ellos también aprenden a respetar. Si los niños sienten amor en casa, ese apoyo en casa, pues ellos también aprenden a amar. Y si los niños ven que en su casa les comprenden o les entienden, haciendo así, pues también aprenden a comprender cuando algo también en su vida vaya mal. Y también la familia influye en la forma en que los niños se relacionan con el aprendizaje académico. Los estudios de la Universidad de Málaga, Fernández, Berracal y Extremera 2020 destacaban que las emociones positivas en el hogar mejoraban la concentración, la memoria y la motivación para aprender. Y podemos decir que sí, porque un ambiente de apoyo en donde se celebra el esfuerzo de ese niño y no solo sus notas, pues impulsa a ese niño a seguir intentándolo. Porque hagamos un ejemplo: en si un niño estudió la noche anterior, estudió bastante para un examen, pero le fue mal, pero llega con esa calificación con el miedo de que sus padres no le entiendan o no le comprendan, pero lo hace. Si en su hogar siente que le dieron confianza, en donde él podía decir lo que se siente emocionalmente, pero el padre, al ver su calificación y haber sabido que su hijo estudió, se preparó para ese examen, dio lo mejor de él por ese examen, pues el padre le va a decir: estoy orgulloso de ti porque te esforzaste, porque él tiene la satisfacción de que su hijo se esforzó, su hijo le puso empeño en estudiar. Y ese mensaje tan cortito que puede parecer para todos, pues es un impacto enorme de autoconfianza del niño. Y cuando la familia se involucra en la educación. ¿Y qué es involucrarse en la educación? Dirán todos. Es asistir a reuniones escolares, preguntar sobre las tareas, la participación en actividades escolares, con muchos en mingas, y ver si su hijo está bajo rendimiento, ir a hablar con su licenciado y decirle cómo le puedo ayudar en que mi hijo mejore sus notas. Y también decía la UNICEF 2023, recalcaba que los niños cuyos padres demuestran interés en su educación tienen hasta un 30% más de probabilidades de tener mejor éxito académico. Pero hoy en día las familias, para hacer eso, como mencionamos antes, tener involucración en la educación, pues tienen grandes desafíos, y es la falta de tiempo, porque muchos padres trabajan, la presión económica, sí, porque no trabajan, ¿cómo le van a dar la educación al niño? ¿Cómo van a comprar los materiales? El estrés laboral, porque muchas veces tienen tanto estrés en sus trabajos y, como dicen, se van y se quitan con sus hijos, o ya hacen eso, o son muy excesivos a las pantallas, a pasar en redes sociales, a pasar solo con la tecnología, como se dice ahora, y los niños como que quedan a un lado. Y podemos decir que no se trata de ser perfectos en darles el respeto, en que enseñarles en que su papá se levanta a tal hora y se va a trabajar y llega. No, sino también estar presentes. Si ya sales de tu trabajo y vas a tu casa, pues ya tienes que también tener, como dicen, de la puerta para afuera tu trabajo,
pero de la puerta de la casa para adentro es a tu familia, tus hijos, quien debes tú estar presente y dedicarles aunque sea un tan poquito tiempo, pero que sea de calidad. Como dejar tu teléfono en la mesa y dedicarte a estar con tus hijos, en cenar con ellos, en leerles un cuento, en preguntar cómo te fue en la escuela, en cómo te sientes y simplemente compartir una risa o jugar juegos. Esos pequeños gestos pues son las verdaderas lecciones de vida que quedan grabadas para siempre en el niño. Y podemos decir que la familia es la primera escuela del corazón y del alma, porque es un lugar en donde los niños aprenden, o sea, lo más importante que se puede decir, el amor, la confianza, el respeto y convivir. Porque eso la escuela complementa, pero la base se construye en la casa. Porque si queremos una sociedad más justa, más empática, más solidaria, debemos empezar fortaleciendo con un granito de arena a las familias. Recordemos siempre que educar no es solo enseñar a leer o a escribir, es también enseñarle a vivir, a sentir y a ser una buena persona. Como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y la educación comienza sin duda en casa.